Pero, ¿qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este ciclo de charlas del Comité Científico de la Federación Española. Hoy comenzamos una nueva aventura, unas charlas con la intención de crear una fusión de la ciencia con el mundo subacuático. Explicaros un poquito que es la primera vez, por lo cual puede haber algún fallo técnico, pero en la FEDAS llevamos ya unos 4 años, más de 4 años, en la creación de un comité científico liderado, y vale la pena decirlo en voz alta, de mujeres, que son las líderes de nuestro equipo. Juntamente, ellas se han juntado con científicos de todo el ámbito nacional, de un prestigio de muy alto nivel, y que se han unido con el compromiso y un único objetivo. Un objetivo de crear un mensaje claro y en mayúsculas: el respeto por el medio marino y la protección por el patrimonio cultural subacuático. Así pues, durante estos próximos jueves se nos brindará la oportunidad de encontrarnos amigos, caras conocidas y buceadores y amantes del mar para poder escucharlos. Será un privilegio, ya os digo y os lo aseguro, gente de mi equipo que tienen muy alto nivel. Así pues, sin más, hoy nada más doy la bienvenida al doctor Alejandro de Vera y la bióloga Dácil Díaz. Ellos son miembros del Comité Científico de la FEDAS y también son muy activos en la Federación Canaria, que es donde también tienen un pequeño comité científico donde hacen y realizan una labor realmente muy esencial y muy especial. Sin más, paso la palabra a la bióloga Dácil Díaz y espero que disfrutéis. Hola, muy buenas, bienvenidos. Espero que paséis un ratito agradable. Antes que nada, dar las gracias a la Federación Española, a PEP y dentro del comité científico al que pertenecemos, y a Raúl Álvarez en el apartado técnico, que gracias a él pues, ha sido un poco posible esta retransmisión. Ya sin más, abrimos este grupo de charlas para que sea un poquito más dinámica. Será una charla compartida junto con mi compañero Alejandro de Vera, y la charla se titula En busca del mínimo impacto, buenas prácticas de buceo sostenible. La charla está constituida por 4 puntos importantes. Alejandro hablará de los 2 últimos, se centrará un poquito en la escala nacional, hará una revisión de buenas y malas prácticas que se hacen a nivel local.
prácticas que a lo mejor no son tan comunes fuera, y completará la introducción que yo voy a hacer porque me voy a centrar un poquito en los antecedentes de estudios científicos sobre el ámbito marino, porque ya sabemos que hay aguas continentales, ríos, lagos, pero la mayoría de estudios se centran en el ámbito marino y a él nos vamos a referir. Haremos una revisión de impactos, de estrategias, a escala, como digo, internacional y local, y de soluciones. Bueno, en cuanto a antecedentes, ¿qué dice la ciencia? Pues hasta el momento, o hasta hace un par de años, hay o existen 67 artículos relacionados con el tema de los impactos en el buceo. El primer artículo se escribió en 1991 y en su gran mayoría pues hace referencia en un 79% al buceo recreativo con botella. En menos cantidad al snorkel o apnea y en un pequeño porcentaje de estudios a ambos. Dentro de este buceo recreativo con botella, ¿qué encontramos? Pues encontramos estudios sobre todo basados en lugares con sistemas coralinos, barreras de coral australiana, que coinciden con lugares protegidos o preservados. Mar Rojo, Caribe, y el resto de zonas, pues a lo mejor que nos suenan más a nosotros como zonas subtropicales y templadas. Como ejemplo de clima subtropical tendríamos en España Canarias, y como zona de clima templado el Mediterráneo. Bueno, hemos hablado ya un poquito de los antecedentes. Dentro de la revisión de impactos hablaremos del destino de buceo, porque es importante. Luego el perfil de los buceadores también es algo importante, las características del fondo y de los organismos, y de los efectos del buceo recreativo y las estrategias a seguir. Bueno, pues volvemos un poquito para detrás, y ¿qué sería el buceo sostenible? Pues el que produce el menor impacto posible, pero ya sabemos, y Alejandro nos comentará con más detalle, que el impacto cero no es posible. Desde que entramos al agua ya estamos cometiendo un impacto solo con nuestra mera presencia. Les comento que hay un chat, por si quieren ir preguntando, contestaremos al final lo más que podamos. Pueden ir interactuando también a la vez que voy hablando, ¿no? Y vamos a mirar los efectos del buceo recreativo, las estrategias a seguir y las soluciones, porque tenemos que saber que el buceo recreativo pues, incide e impacta de forma considerable en el medio, ¿no? ¿Y cómo elegimos ese destino de buceo? Si nosotros queremos, por ejemplo, viajar a un destino, ¿cuál es el criterio que tenemos? Pues la cantidad y la calidad de vida del lugar. Y eso normalmente va compaginado con una conservación del medio, con una figura de protección. A lo mejor el lugar es una reserva marina, y no importa lo que paguemos, si nos aseguran una especie determinada o un número de especies que a lo mejor no vemos en nuestras zonas, ¿no? Y pues ese número de visitas que se incrementan porque el lugar es especialmente sano y conservado, pues hay que regularlas de alguna forma, porque también generan, es fundamental para la economía a lo mejor del lugar, ¿no? Y esto tiene que conservarse de alguna forma, y tienen que haber herramientas y estrategias para su conservación, y que el buceo sea sostenible y que no repercuta, y que siga conservando esas propiedades, y que la gente pueda seguir yendo y disfrutando de ese lugar, ¿no? Bueno, pues se vieron en los estudios científicos, se analizaron distintas características y perfiles de los buceadores, características sorprendentes en algunos casos, ¿no? Pero un poco para ver qué tipo de buceador infligía más daño en el medio, ¿no? Pues se analizó el género y se vio que no era tan determinante, o sea, da igual que sea una mujer o un hombre, infligen a lo mejor el mismo contacto o el mismo daño, porque estos estudios se basaron en el número de contactos que hacían los buceadores con el sustrato o con los organismos. Entonces, hemos visto que el género no es determinante, pero el nivel de experiencia sí. Obviamente, un buceador principiante pues tiene más movimientos erráticos dentro del agua, controla menos la flotabilidad, tiende a no mantener la posición horizontal, y eso de forma involuntaria puede crear pues alguna fractura, sobre todo en corales y en destinos que sean de ese tipo, ¿no? O apoyarse más en el suelo o lo que sea.
Otra característica, pues la superficie de contacto. Ya pueden, si quieren, usar el chat y adivinen qué superficie o zona del cuerpo era la que con mayor frecuencia se hacía contacto con los organismos o con el sustrato. Y el periodo de contacto, esto hace referencia un poco a si era al inicio del buceo, a mitad o al final. Normalmente se comprobó que era sobre todo al inicio, se hacía más contacto con el sustrato y con los organismos al inicio o al comienzo del buceo. Y de entre todas las características o del perfil del buceador, no era tan importante esta, sino más bien qué actividad desarrollaba el buceador en el buceo, en el medio, ¿no? Y se vio que por encima de todas, yo lo siento mucho, esto no lo digo yo, está comprobado científicamente, se vio que los fotógrafos o los videógrafos, los que portan cámara, eran los que sin lugar a dudas generaban un fuerte impacto. Y a veces de forma intencionada, por ejemplo, al agarrarse al sustrato para mantener la estabilidad y hacer la foto, ¿no? Por esto yo creo que es un poco por lo que suenan las alarmas, ¿no? En los centros de buceo, cuando aparecemos con las cámaras, debe ser por eso, porque formamos un caos cada vez que venimos con cámaras. Esta característica o esta actividad prevalecía por encima del nivel de experiencia. O sea, si ponemos un buceador novel junto con un fotógrafo, el fotógrafo inflige más daño que el buceador novel. Es curioso. Incluso se determinó qué tipo de cámaras eran las que generaban mayor impacto y se vio que las cámaras reflex generaban menos y que, por ejemplo, las cámaras de acción con palo selfie eran las que más impacto generaban. También se vio las características se analizaron las características del sustrato, pues en climas tropicales se generaban más contactos y más efectos negativos en fondos coralinos, sobre todo en organismos con estructuras ramificadas, que son más abundantes y que tienen una mayor verticalidad. Esos impactos eran mayores o con mayor frecuencia que en los fondos rocosos. Y en los climas no tropicales, los más semejantes a los nuestros, con fondos rocosos o sedimentarios, pues los organismos más afectados eran los invertebrados tipo gorgonia o fanerógamas marinas, como la posidonia, y gorgonias también y nacras, en el sentido de que también hay que mirar un poco a dónde vamos, ¿no? Si un buceo es en una zona protegida o tiene organismos protegidos, un poco también hay que pensar en ello e informarse primero, ¿no? Para intentar acercarse lo menos posible a estos animales. Bueno, en cuanto a efectos del buceo recreativo, pues el principal es la fractura, ¿no? Luego hay hasta 11 efectos distintos en zonas tropicales. Entre ellos, y de forma ya global, el deterioro, la enfermedad, porque el estrés también, y que afecta al comportamiento, afecta al estrés, y esto afecta a la inmunidad del animal, ¿no? Y lo que da lugar a mayor número o una prevalencia de enfermedades, ¿no? Un mayor porcentaje que dé lugar a enfermedades por culpa del estrés que hemos generado, ¿no? También los impactos acumulados producen cambios en estructura y dinámica de la comunidad, dando lugar a que especies oportunistas colonicen porque están más acostumbradas son más fuertes o resistentes a la erosión. Se hicieron sobre todo estudios sobre el daño físico y muchos menos sobre el cambio fisiológico o lo que comentaba antes sobre el estrés o el comportamiento, cambios en el comportamiento porque estemos incidiendo en el medio, ¿no? Sí hay un par de artículos, no una gran mayoría, pero los que he visto hacen referencia al muck diving y a los caballitos de mar. El muck diving, como saben, es el buceo en fango, conocido en Asia y creo que en Filipinas. Dentro de los artículos se analizó pues, qué tipo de cámaras llevaban, lo que comentaba antes. Incluso se comprobó que para que no afectara al comportamiento del caballito, los fotógrafos tenían que estar a una distancia mínima o máxima, mejor dicho, de 36 centímetros. Esto significa un poquito más de un folio, ¿no?
un poquito más, un folio o una hoja. También en cuanto al muck diving, se ha analizado este tipo de buceo, que sobre todo lo realizan fotógrafos para fotografiar pues, criaturas más crípticas, y se vio que incluso, bueno, de forma general, hacían hasta 5 veces más contacto, creo que lo mencioné antes, si no lo recuerdo ahora, 5 veces más contacto que cualquier buceador normal. Y sobre todo por la particularidad de que tienen en esos momentos o en ese tipo de buceo un stick o palito con el que pueden llegar a tocar al individuo para cambiarlo de posición y que quede mejor posando en la foto, ¿no? Pues esto es totalmente, cambia el comportamiento de huida, de alimentación y pues afecta bastante, ¿no? Bueno, en esta gráfica podemos ver que no solo hay efectos ecológicos de disminución de especies, de riqueza de especies, de la complejidad del arrecife de coral, ¿no? de la comunidad coralina, que a lo mejor desaparecen pues, predadores medios, sino efectos también sociales, porque el buceador, si no encuentra las especies que le han un poco asegurado, por culpa de ese número de visitas, pues sale menos satisfecho, ¿no? No se ha divertido tanto en el buceo. Y eso significa que el boca a boca pues, irá repercutiendo en que menos gente vaya yendo al lugar y por tanto no contribuirá a la economía tampoco del sitio, ¿no? Y todo está un poquito relacionado. Por eso hay que escoger herramientas de protección y de gestión del lugar. ¿Cuáles serían las estrategias a seguir? ¿Qué análisis o qué vieron en estos estudios científicos, ¿no? Sobre todo, y lo principal, es una planificación temprana, porque es lo que más se asemeja a la realidad. Si tú partes de un sistema que ya está dañado, no puedes cuantificar de una forma efectiva el impacto que se ha generado, ¿no? Y hay que tener pues, una línea de bases de datos previa a esos impactos para, como digo, acercarnos más a la realidad del ecosistema. Luego, establecer una capacidad de carga mediante el número de buceos por sitio y año. Y un análisis de datos de seguimiento continuado, porque a pesar de que llevamos, ya me dirán ustedes, creo que unos 30 años buceando, no mucho más, solo hay 10 años de datos como máximo analizados en cada estudio, ¿no? En el estudio que tenga mayor tiempo de datos, solo hay un máximo de 10 años de análisis. Bueno, comentar globalmente cuáles serían las soluciones. Pues practicar técnicas de buceo que generen menos impacto. Pues practicar el aleteo, que no dañe a los organismos, la flotabilidad, y esto incorporarlo a las certificadoras o a los manuales de buceo. Pues poniendo un apartado, ¿no? Dentro de ese manual que hable de los daños o del buceo sostenible. Luego, haciendo briefings en las zonas de buceo, sobre todo si son lugares protegidos, si hay organismos que tengan una protección especial o que estén en peligro de extinción. Hay en España muchísimos y internacionalmente también. Y entrar al agua con grupos pequeños de buceadores. Pero sobre todo, lo que más incide o más puede dar una solución dentro de todas estas características es la supervisión por parte de los instructores. Es la más adecuada dentro de todas ellas. Y sobre todo si supervisan grupos pequeños de buceadores, porque si no pueden un poco llegar a despistarse si son muchos, ¿no? No es lo normal, pero puede ocurrir. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones éticas? De cara a competiciones o concursos, pues que no se acepten comportamientos inadecuados. Erradicar completamente ese tipo de comportamientos hacia la vida animal. Y luego en agencias de publicidad, revistas, ferias, pues no publicar imágenes de manipulación por parte de fotógrafos. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Les dejo ahí también el mail y creo que ya está preparadísimo Alejandro de Vera para continuar
con la charla, así que le doy paso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Dacil. Bueno, antes de comenzar, por supuesto, agradecer también a Pep, como presidente del comité científico, por esta iniciativa que ha tenido para que todos los miembros de este comité pues, podamos participar en este tipo de charlas, y espero además pues, que a ustedes les sea provechosa. Yo voy a retomar, vamos a ver, lo tengo por aquí estamos. Bueno, voy a retomar la charla y voy a hacer ahora, como ya bien comentó Dacil, voy a tratar de hacer un enfoque un poco más cercano a nivel nacional de lo que es el buceo sostenible, y sobre todo ya voy a tratar un poco más profundamente cada uno de los grupos que pueden verse susceptibles de generar de haberse generado un impacto sobre ellos, precisamente por culpa de los buceadores, ¿no? Y para ello retomo la definición de Dacil de buceo sostenible, que evidentemente pues, es aquel que se lleva a cabo produciendo el menor impacto ambiental posible. Y hay que tener en cuenta también, a ver, que tengo mi PowerPoint ahora. Hay que tener en cuenta también que afecta a todas las actividades derivadas del buceo, no solamente cuando metemos la cabeza en el agua. Desde que nosotros llegamos al lugar de inmersión, aparcamos el coche y nos bajamos y empezamos a preparar el equipo, ya estamos generando un impacto en el medio marino. Ese es el momento en el que ya tenemos que empezar a cuidar y empezar a evitar pues, no afectar demasiado al ecosistema y al entorno. Hay que tener también en mente que es totalmente imposible producir un impacto cero. También lo comentó Dacil. El buceador fantasma no existe. Es decir, el buceador que pasa totalmente desapercibido, eso no es posible. Es un concepto erróneo. Sí, ya sé lo que me van a decir. Muchos conocemos buceadores fantasmas, pero no es en ese término en el que nos referimos. El simple hecho de introducirnos en el medio acuático ya genera un impacto. Observar un pez, un cardumen de peces, por ejemplo, ya ellos también nos están observando a nosotros, ya estamos generando un impacto parecido, con lo cual lo que tenemos que tratar siempre en todo momento es de minimizar al máximo posible este impacto. ¿Y cuáles son estos impactos que generamos al bucear? Se pueden cuantificar. Evidentemente, cualquier alteración pues, se va a producir desde el momento en que nosotros nos acercamos y interferimos en el comportamiento natural de la fauna, ¿no? Todos lo hemos visto, cualquier persecución a animales, tampoco quiero mencionar en ningún colectivo en especial, pero evidentemente fotógrafos y videógrafos son los principales que para obtener una buena toma pues, se acercan bastante a los organismos marinos y bueno, pues les pueden generar cierto tipo de estrés, de desorientación y demás, ¿no? Una actividad que también está de moda últimamente, que es el feeding, que es la alimentación artificial. Es muy bonito pues porque el animal viene hacia ti, puedes hasta incluso tocarlo, pues bueno, evidentemente totalmente desaconsejado, luego veremos por qué. Luego, cualquier contacto que tengamos con el medio natural, pues también estamos degradando ese hábitat de esos animales donde no pueden vivir en ningún otro lugar. En el momento en el que nosotros quitamos y modificamos ese hábitat, pues ellos ya también se ven afectados. Cuando nos acercamos a bucear en una embarcación, evidentemente también esa embarcación hay que fondearla y también estamos produciendo un impacto en el fondo marino. Más, sobre todo, si tenemos una zona especialmente sensible, como puede ser una pradera de fanerógamas, un fondo rocoso especialmente recubierto por corales y demás. Otra actividad, el buceo en cueva, genera un impacto bastante llamativo. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez entramos a la cueva, nuestras burbujas de aire ya tienen un techo, no pueden escapar a superficie como lo hacen normalmente. Ese ambiente se queda totalmente recubierto de aire. Como todos sabemos, los organismos marinos no pueden vivir en ausencia de agua y en presencia de aire. Por lo tanto, los estamos asfixiando dentro de esa cueva. Y, pues, claro, la recolección que también pues a todos nos gusta cuando entramos al agua coger alguna caracolita, algún resto de animal muerto para tenerlo en colección, pues bueno, nosotros totalmente deberíamos de evitarlo. Y entrando también en el campo también de videógrafos, fotógrafos, incluso pues nosotros cuando entramos en una cueva con una linterna, hay que tener en cuenta que son organismos que no están habituados a una iluminación excesiva. El flash de una cámara, la linterna y demás, puede generarles también algún tipo de estrés, sobre todo en los órganos visuales.
Bien, ¿cómo podemos cuantificar nosotros un impacto ambiental? ¿Cómo podemos saber exactamente qué es lo que estamos generando nosotros en ese fondo una vez que hemos comenzado la inmersión? Bueno, hay tres grandes variables que hay que controlar y que nos van a permitir, en ese sentido, pues, darnos cuenta un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Evidentemente, una de ellas es la magnitud de la acción, es decir, qué es lo que estamos haciendo y eso, ese efecto en sí, cómo impacta en el fondo. No es lo mismo, evidentemente, el impacto producido por un aleteo que por el feeding. Un aleteo, pues bueno, es algo temporal, que si además no destrozamos grandes cosas, pues no pasa nada, pero el feeding provoca unos comportamientos y unos cambios de comportamiento en los ecosistemas mucho mayores. También tiene muchísimo que ver la sensibilidad del medio donde estamos. Podemos pisar el fondo, evidentemente, si lo que estamos pisando es un fondo desierto de arena, pues no estamos causando un gran impacto, mientras por el contrario, si lo que estamos es pisoteando una pradera de fanerógamas, el impacto es muchísimo mayor, evidentemente. Y por último, el número de buceadores. Podemos entrar en una cueva rápidamente, generar un impacto más o menos pequeño, pero si entramos 15 personas en una cueva y cuando salimos están entrando otras 15, no estamos dando tiempo a que esas burbujas escapen y también generamos un impacto mucho mayor. Y hay que continuar con una frase que lo resume todo. Un impacto prolongado y excesivo, en el fondo, se traduce en insostenibilidad de los ecosistemas. Y al final lo estamos degradando sobre todo por el principal efecto, que es la pérdida de la biodiversidad de ese ecosistema. Vamos a hacer una definición de urgencia muy rápida de lo que es la biodiversidad, que no es, bueno, la propia palabra ya lo dice, es la diversidad en vegetales y animales presentes en el medio ambiente. Pasa que hay tres grandes niveles de biodiversidad. Una a nivel genético, nuestros genes, dentro de una misma especie, evidentemente podemos tomar la especie humana como ejemplo, no todos los humanos somos iguales, nuestros genes son distintos, por lo tanto hay una biodiversidad genética dentro de una misma especie. Luego, evidentemente, la propia diversidad de especies ya también da un nivel superior en cuanto a biodiversidad específica. Y por último, esas especies que se agrupan en comunidades y ecosistemas, pues también nos va a dar una diversidad muy variable en ese tipo de medios. Pues, no lo mismo un fondo rocoso que un fondo de praderas, que un fondo arenoso, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un resumen muy claro de estos tres tipos de biodiversidad existente y que a día de hoy pues, la ciencia reconoce. ¿Y por qué es necesario conservarla? Bueno, hay infinidad de razones y muchas de ellas son de primer orden, de primera necesidad. La alimentación, nuestros alimentos son muy diversos gracias precisamente a la diversidad. Sacamos muchísimos fármacos en la industria farmacéutica gracias a la tremenda biodiversidad de organismos, principalmente además muchos de ellos marinos, pues tenemos muchísimos fármacos. En la industria se utilizan una cantidad enorme de compuestos para fabricar resinas, aceites, en fin. Y luego se sabe también que ayuda a controlar este cambio climático, este cambio global en el que estamos inmersos desde hace algunas décadas, provocado por el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente un ecosistema muy diverso tiene una capacidad mucho mayor para aguantar, para responder a las perturbaciones que se producen en el medio. Y por último, estética y turística, la que nos afecta a los buceadores en general. A nosotros nos gusta ir a un punto de inmersión y ver mucha diversidad de especies, mucha diversidad de ecosistemas, ya que esa también, por supuesto, hay que tenerla en cuenta, porque además tiene una repercusión también económica, evidentemente, social y económica. Bueno, vamos ya a ver en algunos grupos cómo impactamos habitualmente los buceadores en el medio una vez que entramos en el agua. En cuanto a vegetales, evidentemente los fondos, tanto arenosos como rocosos, se encargan de albergar una enorme diversidad en cuanto a algas y plantas, fundamentalmente, y evidentemente el contacto pues ya es un problema. Probablemente en las praderas de fanerógamas es de los más acuciantes, porque hay que tener en cuenta que estos son zonas de alevinaje, zonas de protección, zonas de cría, son unas auténticas guarderías marinas, tanto la que tenemos en la especie que tenemos en Canarias, que es la Simodosa nodosa, como la que está presente en todo el Mediterráneo en mayor magnitud, que es Posidonia. Pues bueno, en ellas podemos encontrar una enorme diversidad, pero es que además sirven de sustrato para otros organismos, como vemos en esta foto, esta ampliación de una ceba canaria, donde vemos que crecen una infinidad
de animales que no podrían tampoco hacerlo en medio arenoso normal y corriente. Vemos desde pequeños hidroideos, poliquetos y demás. Pero luego, ya se los comentaba, también sirven de refugio para numerosas especies de peces, la mayoría de ellas de interés pesquero, ¿no? Donde hay una buena pradera de fanerógamas conservadas, es una zona con una gran también diversidad y, por supuesto, mucha biomasa para pesca. Vemos también que muchísimas especies ponen sus puestas, hacen su cría en esta cebadal. Vemos un ejemplo de puesta de cefalópodo que se la refugia en los cebadales. ¿Y cuáles estos principales impactos? Bueno, son básicamente dos. Por supuesto, una vez que estamos buceando, pues cuando los agarramos, los podemos aplastar sin querer y, por supuesto, arrancarlos del fondo, que en el caso de las fanerógamas estamos arrancando su raíz y ya con ello pues estamos acabando, terminando por matarlos directamente. Y el otro es el fondeo de embarcaciones, que hay que tratar de evitar a toda costa que el hacerlo sobre praderas. Aquí vemos alguna, bueno, la red está plagada de ejemplos sobre fondeos indiscriminados en praderas. Esto es lo que hay que evitar. En muchas reservas marinas, además, ya se establecen boyas para que los barcos, cuando lleguen, los barcos de buceo lleguen, se anclen a estas boyas y no se produzca este gran impacto, ¿no? Ya pasando a los animales, bueno, vamos a ver, evidentemente no tenemos tiempo para verlos todos, pero sí vamos a hacer un repaso muy rápido de los principales grupos, desde los más simples, vamos a comenzar con los más simples, terminaremos con los más complejos. Las esponjas, como todos sabemos a nivel biológico muy básico, pues son un cono filtrador que hay una cierta diversidad en el mundo bastante interesante. Hay casi 9.000 especies en el mundo. En Canarias tenemos unas 200 y a nivel nacional, en España, la lista patrón no recoge todavía la diversidad de poríferos, pero yo calculo que debe andar en unas 300 especies aproximadamente en toda España. Por supuesto, buceando nos vamos a encontrar con la clase de Hemospongia como la más habitual, la más abundante, puesto que las otras pues, son muy raras y además la mayor parte de ellas viven a mucha profundidad, ¿no? Se caracterizan porque tienen una fibra de esponjina, son bastante blandas, de ahí el uso, por ejemplo, como esponjas de baño desde la antigüedad, ¿no? Y tenemos aquí unos ejemplos, algunos de ellos. El principal impacto lo generamos cuando también las pisamos, las arrancamos, pero sobre todo en el caso de las dos de la derecha, en el caso de las incrustantes que suelen vivir también en grutas o bajo piedras, cuando sin querer o a veces queriendo porque estamos buscando algunas especies de interés, damos la vuelta a esas piedras y las dejamos expuestas con la cara inferior, en este caso expuestas hacia el sol. Estas especies acaban por morir, no están acostumbradas y pueden vivir con esa radiación de luz solar, con lo cual siempre hay que procurar, en el caso de que accidentalmente o intencionalmente giremos alguna piedra, volver a colocarla siempre en la misma orientación en el fondo. También en el caso de las cuevas, aquí he puesto un ejemplar bastante curioso que se da en todo el Atlántico nororiental, llega hasta Portugal, que es la esponja cerebro, y habita en cuevas donde hay algunas surgencias de agua dulce. Bueno, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado de no inundarla con nuestras burbujas de aire, porque también acabamos con ella. Bien, el siguiente grupo, los nidarios, como todos saben, son todos aquellos organismos que se caracterizan porque tienen dos fases de vida, una denominada pólipo, anémonas, corales y demás, y otra planctónico, denominada medusa. Pero sobre todo también los conoceremos porque cuando no tenemos cuidado y los tocamos, pues estas células llamadas nidocitos nos clavan ese microscópico aguijón y nos inyectan un veneno que muchas veces pues es bastante doloroso. Aquí tenemos una foto de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife al microscópico de uno de estos nidocitos donde vemos claramente este aguijón dentro, ¿no? Bueno, hay muchos muy pequeños. Aquí les pongo un ejemplo de agrofenia, que es este pequeño plumero que todos seguro que hemos visto buceando, suele crecer adherido a las rocas en zonas donde hay mucha corriente, y es un problema, puesto que también, si estamos nosotros buceando en una zona con mucha corriente y vemos que nos está costando nadar o que no podemos vencerla, directamente lo que procuramos siempre es con la mano agarrarnos a la roca, y al agarrarnos estamos acabando con este tipo de coralito, con este tipo de hidroideo, que en muchos casos cumple una función en el ecosistema bastante interesante. Tiene numerosas especies viviendo. Aquí he puesto un ejemplo de un opistobranquio, de un doto. Es una fotografía de las especies que tenemos también en las colecciones del museo, donadas por el principal investigador en España, el doctor Jesús Ortea, de la Universidad de Oviedo, que ha hecho el mayor inventario de babosas marinas que hay a nivel nacional ahora mismo, por supuesto describiendo numerosas especies nuevas.
Aquí les pongo otro ejemplo. Esta es descubierta en el año 2015, que si además nos fijamos en su nombre científico, podemos averiguar quién la recolectó, puesto que se la han dedicado a la recolectora, Pandeverella dacilae. Pues creo que dacilae anda por aquí y a ustedes han tenido el placer de conocerla, ¿no? Bien, en cuanto a anémonas y corales, pues evidentemente lo mismo. No podemos acercarnos, inspeccionar sus ramas para buscar otros organismos, porque el simple hecho de tocarlo con los dedos, pues también estamos generándole un estrés y estamos, por supuesto, acabando con muchos de estos pólipos. Y muchos de ellos viven también en cuevas refugiados. En el caso de las corales muela de este tipo, como los que ven en la imagen, pues pasa exactamente lo mismo. No podemos terminar por asfixiarlos con aire, puesto que al final ese aire acaba con ellos totalmente. Encontramos cuevas que han sido visitadas por muchos buceadores, al final observamos el techo y está totalmente lleno de corales muertos, y es un indicativo de una cueva a la que ha sido sometida a un altísimo impacto. En cuanto a gusanos, en este caso poliquetos y planarias, pues bueno, son también objetivo de muchos buceadores curiosos que se acercan para observar los tentáculos y demás, procuran tocarlos, y bueno, no generan una muerte directa en estos animales, pero sí es verdad que en el caso, sobre todo de los poliquetos sedentarios, como los espirógrafos, pues el hecho de tener que estarse retrayendo y volviendo a salir genera un gasto metabólico muscular importante, con lo cual hay que evitar molestarlos en exceso. En cuanto a moluscos, que todos sabemos, una definición también muy rápida, son aquellos organismos con un cuerpo blando y que tienen una parte también dura, denominada concha, y unos dientes en forma de rádula. Hay numerosas clases. El buceador normalmente se va a encontrar con gasterópodos, bivalvos y cefalópodos principalmente. En cualquier caso, muchos de ellos están protegidos. No deberíamos de estarlos recogiendo. Tienen interés ornamental y de coleccionistas, son los que se lleva mucha gente a casa una vez que termina la inmersión, y hay que dejarlos en el fondo porque generan un papel muy importante incluso para organismos como los cangrejos, los cangrejos ermitaños, que una vez muerto el molusco, ellos ocupan esa concha. Los cefalópodos dan mucho juego, nunca mejor dicho, porque tratamos de acercarnos también y jugar con ellos, sobre todo con sepias y pulpos, y les estamos generando un grave estrés. Un pulpo con el que estamos un rato jugando, al final es un pulpo desorientado, y un pulpo desorientado es presa fácil de cualquier otro depredador que se le acerque y se lo vaya a intentar comer. Así que procurar jugar, o mejor dicho, procurar no jugar con ellos y interactuar pues lo mínimo posible. Crustáceos, todos sabemos a qué nos referimos, estos invertebrados con esqueleto externo, dividido en tres partes. Bueno, no molestar a los cangrejos ermitaños fundamentalmente, ni a aquellos cangrejos que se acercan a interactuar con nidarios donde buscan refugio, en las anémonas y demás. Ellos ahí se sienten seguros. Si nosotros los estamos tocando y los estamos moviendo, les estamos generando un estrés importante también. La mayor parte de los crustáceos pertenecen a este gran grupo que ven ustedes aquí, a los malacostráceos. En Canarias tenemos unas 350 especies, habiendo unas 2.000 en toda España. Pero claro, hay 26.000 en el mundo, sobre todo en zonas tropicales, que es en donde más biodiversidad nos vamos a encontrar. Muchísimas están protegidas. Evidentemente las langostas, que tienen alto interés pesquero, pues están protegidas y se refugian en cuevas. Procuraremos también molestarlas lo menos posible, puesto que para ellos también es un estrés importante. En cuanto a equinodermos, todos estos organismos con esqueleto calcáreo interno, dividido normalmente en 5 partes, no es un grupo muy extenso. Fíjense que de las 350 especies que hay en España, tenemos también 50 en Canarias y 7.000 en el mundo. Bueno, no es muy extenso, pero sí tenemos diferentes formas de vida. Los erizos, sabemos que muchos caparazones también son apreciados por los buceadores a nivel ornamental. Procurar dejarlos en el entorno porque también cumplen con una función ecológica importante. Las estrellas también desde tiempos inmemoriales se recolectaban, se llevaban a casa, se secaban y se ponían adornando alguna que otra pared. Y las estrellas cumplen también un rol importantísimo en los ecosistemas, sobre todo en el control de otras poblaciones, son carnívoras, en el control de otras poblaciones, incluso los erizos, por ejemplo, poblaciones de erizos, pues son las estrellas las que los controlan.
Ofiuras viven debajo de piedras, lo mismo, no levantar piedras, van a intentar ocultarse, ellas les gusta vivir ocultas y nosotros les estamos generando un grave estrés y las estamos continuamente sacando de las piedras en las que viven. Igual que las comátulas o lirios de mar, que las podemos encontrar habitando en el mismo sitio. Y las holoturias, que pepinos de mar, también sabemos que si jugamos con ellas acaban por expulsar un líquido blanquecino que es bastante molesto, no es irritante, pero sí es bastante molesto, y molesto para nosotros, pero también molesto para ellas. Les estamos haciendo también gastar unos recursos de defensa de forma innecesaria, que evidentemente no les va a hacer ningún bien. Hay que tener en cuenta que también cumplen un rol importantísimo como limpiadores del fondo. Son las auténticas basureras del fondo marino, y por lo tanto hay que procurar molestarlas lo menos posible. Ya resumiendo, y antes de pasar, sé que se me está pasando un poquito la hora, espero tener por lo menos 5 minutitos más y que no se me aburra nadie, voy a ir mucho más rápido, así que vamos allá. Vamos a resumir rápidamente los principales impactos sobre invertebrados marinos. Evidentemente el buceo en cuevas, ya lo hemos dicho, por favor, entrar poco, tratar de no inundar de aire el techo de las cuevas y comprobar que al menos pues tienen salida de aire y no se queda ahí acumulado. No acosar y manipular a las especies, principalmente en el caso de invertebrados, por supuesto, cefalópodos, que son con los que más tendemos a jugar, ¿no? No recoger nada del fondo, ni conchas, ni caparazones, ni ningún otro tipo de resto de organismo, porque cumplen también su función ecológica. Procurar aletear lo menos posible cerca de estructuras como corales, fondos rocosos y demás, porque vamos a estar alterando el hábitat de estos organismos. No volteemos las piedras y si sin querer lo hacemos, pues volver a colocarla en su lugar. Y procurar no agarrarnos ni apoyarnos en el fondo, porque aunque no lo veamos, estamos manipulando también y estamos destruyendo comunidades microscópicas que ahí viven. Bien, en cuanto a reptiles y tortugas, tenemos muy pocas especies en el mundo, 8, y 6 de ellas están en España, con lo cual es un auténtico tesoro lo que tenemos también nosotros aquí. Si es verdad que no se reproducen, solamente las tenemos de paso un tiempo, hasta que se hacen ya adultas y se van a otros lugares del mundo a reproducirse. Pues bueno, en el Mediterráneo sí lo hacen en las costas de Grecia, en el Atlántico en las costas africanas, en el Caribe y demás, pero en España no tenemos playas de reproducción de tortugas, con lo cual en ese sentido no tenemos que cuidar nuestro impacto en el medio terrestre respecto a las tortugas. Pero claro, sí es verdad que están muy amenazadas a nivel mundial por la pérdida de las zonas de puesta, por la contaminación marina, que todos ya hemos visto evidentemente tortugas con graves problemas debido a plásticos principalmente que se tragan. Se siguen capturando en algunas zonas del mundo donde no están protegidas para hacer sopas, se comen sus huevos y demás. El tráfico marítimo sabemos que le afecta gravemente por golpes y amputación a veces de extremidades y demás, igual que las redes de pesca. Y luego pues tenemos también numerosas fotografías en la red de este tipo, en las que podemos ver este grave acoso. Hay que tener también en mente que las tortugas son animales con ancestros terrestres, tienen pulmones, necesitan subir a superficie a respirar. Agarrar una tortuga, en ese momento no sabemos el daño que le podemos estar haciendo, puesto que la tortuga igual está necesitando ya aire, y aparte del estrés al que le sometemos al agarrarlo, estamos también pudiéndole provocar cierto problema en las reservas de aire, ¿vale? Esto no se debe hacer nunca, no se debe jamás interactuar de esta forma con una tortuga. Y ya pasando a los peces, muy rápidamente. Sabemos que tenemos dos grandes tipos de peces, dependiendo de si su esqueleto es cartilaginoso, en el caso de los condrictios, que a su vez tenemos tiburones y rayas y quimeras. Y bueno, solamente quiero poner un caso muy especial, que es el del solrayo, que es este tiburón de profundidad que la hembra sube a superficie a dar a luz, está unos días en superficie y vuelve a descender a las profundidades. Que yo sepa, esto solo ocurre en una isla colombiana que se llama Malpelo, si mal no recuerdo, y en Canarias. En Canarias, además, mucho antes de que apareciera en el Hierro, un compañero del Club Natura Subs, Chema Sánchez, me envió esta foto de Tenerife, donde bueno, fue una gran sorpresa la que se llevaron. Era una hembra de más de 2 metros de largo, que estaba embarazada, y estuvo por ahí dando vueltas un día o dos hasta que dio a luz y volvió otra vez a irse a las profundidades. Evidentemente no la acosaron. La foto, de hecho, él me dijo que no era una foto muy buena porque no se quisieron acercar mucho a ella, ¿no? Pero en el Hierro no. En el Hierro ya tenemos varios ejemplares de hembras que suben a menudo todos los años,
Y desgraciadamente el acoso ha sido terrible, terrible. Muchísimos buceadores se acercan a sacarse la foto, evidentemente, con ella, hasta tal punto que el gobierno de Canarias, la Consejería de Pesca, limitó durante un tiempo las actividades acuáticas en la reserva para dejar descansar a este animal y que, por lo menos en la época de reproducción, pues pudiera estar tranquilamente sin el acceso y sin el acoso de las personas. En peces, pues bueno, los principales impactos son acoso y manipulación, ya lo hemos dicho, y el feeding, que evidentemente también juega un papel importante, como veremos ahora rápidamente. En cuanto al acoso, pues bueno, hay muchísimos peces territoriales, son peces que necesitan su espacio, su territorio. Los meros viven en ciertas cuevas, lo que ellos consideran su hogar. Los caballitos sabemos que viven anclados con la cola a muchas fanerógamas. No debemos de estarles, no debemos acercarnos, puesto que solamente el hecho de acercarnos a ellos ya los estamos poniendo en un aprieto, ya ellos se sienten invadidos, se sienten que estamos invadiendo su territorio y ya genera un grave estrés. Ocurre muchísimo con también otros peces de este tipo, como el tiburón ángel, que además lo tenemos protegido a nivel mundial porque está en grave peligro de extinción. En Canarias tenemos buenas poblaciones de él, o los peces globo, tamboriles, peces globo espinosos. Y claro, todos aquellos que viven en grutas o cuevas como las morenas, muriones y demás, que aunque parece que salen a saludarnos, pues no, realmente no les está haciendo ninguna gracia que nosotros nos acerquemos a verlos de cerca o a sacarles una foto. Otro acoso, pues aquellos peces migratorios, pues que podemos también encontrar en la red fotos de este tipo, donde se sujetan totalmente a ellos y, pues bueno, tampoco se crean que les hace mucha gracia esto, no es una caricia ni mucho menos para ellos, bastante estrés. El feeding provoca tres grandes problemas. Alteraciones del comportamiento. Nosotros le estamos dando un alimento que ya no van a tener que buscar, con lo cual, pues ya aquellas especies cazadoras o depredadoras no van a tener que buscar el alimento, y el día que no se lo demos, pues vamos a ver qué hacen, ¿no? Los hacemos dependientes de recursos externos. Y también ocurren alteraciones metabólicas importantes. Lo que nosotros le damos normalmente a estos animales no es la dieta habitual, por lo tanto les podemos provocar algunos problemas en el metabolismo bastante serios. También he puesto aquí algunos ejemplos de este comportamiento que desgraciadamente se hace popular en la red incluso lo hacen como algo, lo venden como un destino turístico y lo venden como una actividad turística de primer orden, cuando esto debería de estar totalmente, muy mal visto, ¿no? Y ya para concluir, ahora sí, ya no les quito mucho más tiempo, simplemente hablarles muy rápidamente de los cetáceos. En el Atlántico tenemos unas zonas de migraciones muy importantes. Hay que tener en cuenta que en primavera-verano los cetáceos van hacia el polo norte, hacia zonas polares a alimentarse, mientras que en otoño e invierno descienden hacia aguas más cálidas para reproducirse. En ese momento es cuando los vamos a encontrar en el Atlántico, y algunos de ellos que penetran también en el Mediterráneo. Que se acerquen a la costa y que puedan interactuar con nosotros, pues principalmente los delfines, sobre todo el delfín mular, cuando hay jaulas de apicultura y demás, se acerca buscando ese alimento y podemos en algún momento encontrarnos con ellos. En algunos casos, como en Canarias, que tenemos unas colonias estables de algunos animales como el calderón tropical y los sifios en la Isla del Hierro, que están totalmente fijas aquí, se pueden observar a menudo. Y luego muchos de ellos son migratorios, como les digo, como este ejemplar de rorcual aliblanco, que se los pongo porque hace muy poco aquí en Tenerife, pasó esto. Llegó uno de ellos a un muelle de Radazul, nos enviaron estas imágenes, son bastante dramáticas, puesto que traía en la boca unas redes, unos restos de redes y demás, que aunque se los pudieron quitar, pues los veterinarios solo pudieron eutanasiarlo porque estaba en bastante mal estado. Con lo cual es un impacto que podemos estar provocando también el acceder desde una embarcación a un punto de buceo y perder un cabo, perder algún tipo de equipamiento que tengamos, pues podemos estar afectando sin darnos cuenta a este tipo de organismos, ¿no? De todas formas, hay que decir que en Canarias, que fuimos pioneros en su momento en cuanto a legislación en España, porque en el año 2000 ya se elaboró y se aprobó un decreto en el que se prohibía directamente el nadar o bucear o acercarse a los cetáceos, excepto si había una finalidad científica, educativa, técnica o cultural de conservación. De hecho, hoy en día no se puede ningún barco acercar a menos de 60 metros de un cetáceo,
Y, por supuesto, los primeros 300 metros solamente se puede permanecer es una zona restringida, es una zona de permanencia restringida donde solo podemos estar unos 30 minutos. Está muy, muy bien legislado. Y, por supuesto, está prohibidísimo bañarse y bucear con ellos, a no ser que tengamos un permiso especial emitido por la Consejería para un estudio científico precisamente a través de una federación de buceo y de su comité de buceo científico, o a través de una institución científica. Luego, posteriormente, ya esto se amplió en toda España. En el año 2007, en toda España, hay un Real Decreto donde se establecen las medidas de protección de los cetáceos. Y muy parecido a lo que hicimos en Canarias en su momento. Bien, ya terminamos con este decálogo. Hay muchísimos decálogos del buceador sostenible en la red. Nosotros hemos encontrado incluso algunos elaborados por el Ministerio en cuanto a las reservas marinas, cómo bucear de forma sostenible las reservas marinas, otros proyectos impulsados por asociaciones y demás ecologistas donde se hacen decálogos, y hemos querido, desde FEDAS, hacer un decálogo propio donde hemos sumado y hemos aglutinado aquellos aspectos que consideramos más importantes. Ya lo hemos estado hablando a lo largo de la charla. Evidentemente, elegir centros o clubes de buceo que respeten al medio marino. Si ya un centro de buceo nos está vendiendo una actividad de feeding, una actividad de avistamiento de tortugas o cetáceos y demás, pues no tenemos que ir. Ya sabemos que es un centro de buceo que no cumple con las condiciones de buceo sostenible. Tenemos que procurar no masificar el lugar de inmersión, ir siempre con grupos de pocos buceadores y no sitios donde estén totalmente masificados. Hay que respetar siempre las actividades de otros usuarios del mar, aunque esos otros usuarios lo estén haciendo mal y no estén haciendo una actividad sostenible. Estoy hablando hasta de pescadores y cualquier otro usuario que por lo que sea consideremos que no está haciendo una actividad correcta. Nosotros tenemos que ser respetuosos con cualquier otra actividad marina. Por supuesto, aprender, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, aprender sobre el medio marino y sus habitantes. Navegar de forma cautelosa y evitar los fondeos que hemos visto ya de forma indiscriminada, sobre todo en fondos de pradera. Controlar la flotabilidad, ya lo comentó Daci, los principales impactos generados son por una mala técnica de buceo, sobre todo por el control de la flotabilidad. Evitar las cuevas en la medida de lo posible y permanecer muy poco tiempo. Y, por supuesto, no interactuar directamente, no tocar, no coleccionar y no llevarnos ningún resto de organismo marino. No practicar el feeding, es lo último que acabamos de ver, y no contaminar el medio y procurar extraer todos los residuos que veamos. Es decir, si no interactuamos con nada, pero llegamos y ensuciamos el medio, pues al final estamos provocando un impacto importante, ¿no? Así que bueno, esto es todo. Simplemente con este decálogo decirles las dos grandes máximas que yo creo que debe de tener ahora un instructor de buceo sostenible que va a formar a futuros buceadores. Por supuesto, transmitirle a este alumnado el interés por el conocimiento y esta conservación de la biodiversidad marina. Y claro, enseñarle bien, enseñarle una muy buena técnica de buceo para que ésta sea sostenible y interactúe lo menos posible con los organismos. Así que esto es todo. Estas dos grandes líneas las baso sobre todo en una frase que me llamó mucho la atención en uno de los folletos del Plan Nacional de Educación y Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deporte, que dice: solo se protege y conserva lo que se conoce y se valora. Y realmente es en lo que hemos basado este decálogo para finalizar esta charla de hoy. Así que bueno, siento haberme extendido un poco más de lo que pensaba. Espero que les haya sido de utilidad, no haberles agobiado mucho, y le paso el turno de nuevo a Pep por si tienen algunas preguntas que nos quieran hacer a Silomi. Bueno, pues muchas gracias, Dácil y Alejandro. O sea, yo personalmente me he quedado impresionado. Muchísimas gracias a la asistencia. Veo que no había bastantes sitios, estábamos a full, o sea que me han ido comunicando, porque esto del Zoom el primer día se nota de que estamos bien coordinados y ha sido un éxito de participación, por lo cual felicidades a vosotros, Dácil y Alejandro, por la espectacular charla, y a todos los asistentes que nos estáis viendo. Realmente pues contento, algunas caras que puedo ver y muy contento de que estéis aquí. Vamos a pasar al turno de preguntas, pero de todas maneras aprovecho ya para, posiblemente que habrá gente que tenga a lo mejor que dejarnos, anunciaros que la semana que viene, pues el día 30, el próximo jueves a las 7, tendremos la charla de voluntariado ambiental y ciencia ciudadana con Daniel Cruz, ¿vale? También colabora Pilar Delgado,
que realmente será bastante interesante para todos aquellos clubes federados, centros de buceo y otros. O sea que realmente os invito a hacerlas. Iremos haciendo más charlas, pero yo aprovecho para proponeros de volveros a ver a todos aquí el próximo jueves a las 7. Sin más, muchas gracias, buenas tardes, buen confinamiento en casa y espero que este rato os haya ayudado un poquito más a pasar los días estos que tenemos que estar en casa por obligación. Un saludo muy fuerte, un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Bueno.